Desde Guayaquil, Ecuador, proclamando a Jesucristo, la Escuela Bíblica Dominical, Buenos Días, Señor Jesús, presenta. Qué lindo día nos ha dado el Señor. Los pajarillos cantan y niños, ya es hora de levantarse. No, ya levántense. Es un día extraordinario el que nos ha dado el Señor. La noche ha pasado, la tempestad se fue, muy débil y cansado, esperando amanecer. Pero al abrir mis ojos, un rayo puedo ver, el sol brilla en el cielo, su luz ya puedo ver. Buenos días, Señor Jesús. Buenos días, Orlando. Buenos días, a toda tu creación. Buenos días, te digo en devoción. Los pajaritos cantan, elevan su canción. También las palomitas exaltan al Señor. La flor, la mariposa exhiben su color. Estamos de mi alma, yo canto esta canción. Muy buenos días, niños. Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestra clase bíblica virtual en la Escuela Bíblica Dominical. Buenos días, Señor Jesús. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Mateo 19, versículo 14. Oración inicial. Y antes de iniciar nuestras actividades para el día de hoy, oremos para que el Señor bendiga este tiempo de comunión. Señor Jesús, te damos gracias por esta nueva semana. Bendiga nuestro hogar, a nuestros padres, nuestros familiares y a nuestros hermanos en la fe. Señor Jesús, bendiga a los enfermos, a los ancianos y a los más necesitados. Señor, bendiga nuestro planeta. Señor, bendiga nuestra patria Ecuador y déle sabiduría a nuestros gobernantes y autoridades para que puedan controlar la delincuencia, la violencia y la corrupción que tanto daño nos hacen. Lo pedimos en el nombre de nuestro amado y bendito Salvador Jesucristo. Amén, amén y amén. Y ahora nuestro segmento Sigue mis consejos. Consejos para padres e hijos desde la palabra de Dios, la Santa Biblia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo y agrada al Señor. Efesios capítulo 6, versículo 1. Padres, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22, 6. Hijos, el hijo sabio alegra al padre. Proverbios capítulo 15, versículo 20. Padres, el padre que ama a su hijo lo aconseja y lo corrige desde temprano. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Padres e hijos, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios 1, 7. Y no olvides poner en práctica estos consejos que vienen directamente desde la palabra de Dios, la Santa Biblia. Cumpliendo con mis tareas, obedeciendo a la maestra, a mamá y a quien me esté ayudando.
llevar siempre mi mascarilla y mi frasco de alcohol a donde quiera que vaya. Leer la Biblia. ¿Dónde? En casa, en la escuela, en la iglesia y en todo lugar que me encuentre para compartir la palabra de Dios. Orar. ¿Cuándo y en qué momento debo orar? Orar al levantarme de dormir. Debo orar en las comidas, desayuno, almuerzo, merienda y en todo momento que me vaya a servir alimentos, que no me dé vergüenza de dar gracias a Dios. Debo orar al acostarme, dar gracias a Dios por todas las bendiciones recibidas durante el día. Y no olvides asistir a la escuela bíblica dominical de tu iglesia para escuchar y aprender la palabra de Dios. Y como en cada clase tenemos nuestro versículo bíblico, nos vamos a la Santa Biblia, que es la palabra de Dios. La abrimos y en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 16, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, leemos nuestro versículo para el día de hoy que dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Vamos a repetir nuestro versículo del día de hoy de una manera pausada y leemos: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Romanos capítulo 9, versículo 16. Explicación. Gracias, Señor, por tu misericordia, aunque no la merezco. Este versículo de la Biblia explica que la misericordia de Dios es un don que se da a quien no lo merece y que no depende de la voluntad humana, sino de Dios. Nadie puede ganarse la misericordia de Dios, ni tiene más derecho a merecerla que otras personas. Aplicación. No depende del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Muchas personas quieren obtener la misericordia de Dios haciendo obras o penitencias, pero la misericordia de Dios no depende de lo que yo haga, sino de Dios, que ve la humildad del corazón que está más cerca de Él. La frase del día. Y nuestra frase para el día de hoy dice: aunque no la merezca, Señor, ten misericordia de mí. Vamos a repetir la frase del día de hoy de una manera pausada. Y leemos: aunque no la merezca, Señor, ten misericordia de mí. Pero antes de iniciar con nuestra clase para el día de hoy, hagamos un breve repaso de la clase anterior titulada Adonías planea tomar el trono de David. Esta historia interesante la encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 1, desde el versículo 1
hasta el versículo 10, y decíamos que David postrado en cama. David había tenido una vida de desafíos y los años junto con sus actividades estaban haciendo su efecto, pues David ya estaba débil y envejecido. Necesitaba quien lo cuide y eligieron a una joven sunamita llamada Abisag para que lo cuidara. David tenía alrededor de 70 años en ese momento. Sin embargo, parece como si hubiera tenido más edad, pues para David no solamente eran los años, sino el largo camino recorrido. Era como si hubiera vivido la vida de 4 o 5 hombres a la vez. David había tenido muchos hijos con varias esposas, pero le había prometido a Betsabé, la madre de Salomón, que su hijo lo sucedería como rey. Adonías preparándose para ocupar el trono de David. Otro de los hijos de David era Adonías, que era el hermano menor de Absalón. Este Adonías había copiado la misma conducta y actitud de ambición de su hermano Absalón. Vio el estado de su padre y quiso aprovecharse de la oportunidad para apoderarse del trono, actuando igual que su hermano Absalón, orgulloso y vanaglorioso. Armó su propia guardia de seguridad para que anunciaran su presencia. De esta manera Adonías comenzó a preparar la toma del trono de David. Palacio del rey David, muros de la ciudad de Jerusalén, valle de Kidrón, torre de Soel en Rogel. Adonías comenzó su estrategia hablando y convenciendo a servidores claves de David para convencerlos y recibir su apoyo en la toma del poder. Adonías pudo convencer a Joab, fiel amigo de David, y al sumo sacerdote de Israel, Abiatar, para que lo apoyen en la traición contra David. Estos no consultaron a Jehová ni a David antes de darle apoyo a este indigno y mal hijo de David. Pero los otros fieles servidores de David, el sacerdote Sadoc, uno de los valientes de David, Benaía, el profeta Natán y la guardia especial de David, permanecieron leales a David. Entonces Adonías fue a la piedra Zohelet, cerca de En Rogel, para ofrecer sacrificios y preparar su ataque. Adonías y sus aliados. Para este acto de sacrificio, Adonías invitó a todos los demás príncipes, menos a Salomón, al profeta Natán, ni a Benaía, ni a la guardia especial de David, que eran los que no lo apoyaban en su ambición del trono. Hasta aquí nuestro repaso de la clase anterior. Y nuestro tema para el día de hoy se titula David proclama rey a Salomón. Esta historia interesante la encontramos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 1, desde el versículo 11 hasta el versículo 46. Y pueden leerla en casa con papá, mamá, hermanos, familiares, vecinos y amigos. Será un bendecido tiempo. Estás en peligro, Betsabé.
Adonías, antes de proclamarse rey de Israel, había invitado a todas las principales autoridades, menos a Salomón, al profeta Natán, ni a Benanías, tampoco a la guardia especial de David, que eran los que no lo apoyaban en su ambición del trono. David, en su estado, no estaba informado de lo que sucedía fuera del palacio. Los servidores fieles a David, como el profeta Natán, se enteró de lo que estaba haciendo Adonías. Fue a ver a Betsabé y le dijo todo lo que estaba sucediendo y le comentó que su vida y la de Salomón estaban en peligro. Natán entonces le aconsejó a Betsabé que vaya para hablar con el rey David y le recuerde la promesa que él le hizo de que Salomón heredaría el trono y le diga: ¿por qué entonces Adonías se ha proclamado rey? David, Adonías te ha traicionado. Betsabé obedeció el consejo del profeta Natán y se fue a hablar con el rey David. Y cuando estuvo junto a él, se inclinó y le dijo que Adonías se había proclamado rey y que Joab y otros principales lo apoyaban. Betsabé le rogó a David que le hiciera saber al pueblo de Israel a quién había elegido David para ser rey. En ese momento llegó Natán para confirmarle a David lo que estaba sucediendo y lo que estaba haciendo Adonías contra él. Palacio del rey David, muros de la ciudad de Jerusalén, manantiales de Gihón, valle de Kidrón. Entonces el rey David respondió y dijo: llamen a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey. Y el rey David juró diciendo delante de Betsabé: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío, que así lo haré hoy. Inmediatamente llamó al sacerdote Sadoc, el profeta Natán y a Benaía, y les ordenó que montaran a Salomón en su mula y lo llevaran a los manantiales de Gihón. Salomón, ungido rey de Israel. Y David dio la orden: ahí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey de Israel, y tocaréis trompeta, y luego todos gritarán diciendo: ¡vive el rey Salomón! Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, aunque a él he escogido, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre toda Judá. ¡Viva el rey Salomón! Luego subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flauta, y hacían grandes algarabías, que parecía que la tierra se hundía con el clamor de ellos. El ruido era tan grande, y lo oyó Adonías, y todos los convidados que estaban con él. Cuando ya habían acabado de comer, y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: ¿por qué se alborota la ciudad con este estruendo?
Mientras él aún hablaba, he aquí vino Jonathan, el hijo del sacerdote Abiatar, y Adonías le dijo: entra, porque tú eres hombre valiente y traerás buenas noticias. Conclusión: Adonías preparándose para ocupar el trono de David. Como conclusión, diremos que Adonías, hijo de David y hermano de Absalón, quien tuvo la osadía de enfrentar a su propio padre por la ambición de poder. Adonías había aprendido todo lo malo de su hermano y tenía las mismas ambiciones de poder, utilizando iguales estrategias, las de convencer y utilizar a los principales del rey. Adonías se aprovechaba la situación de salud por la que pasaba David, enfermo y debilitado por los años. Adonías estaba a punto de proclamarse soberano de Israel, pero Dios no permitió tal acto y fue descubierto el complot. Dios utilizó al profeta Natán, al sacerdote Sadoc, para que David proclamara a Salomón rey de Israel. Aplicación: qué vergüenza, ya no me podré casar. En ciertos actos sociales y públicos ha sucedido que personas han querido efectuar actos con apariencia legal, pero ocultando hechos negativos. Ejemplo: en un matrimonio, quien lo casa o el juez pregunta al auditorio: ¿hay alguien que se oponga a este matrimonio? Hable ahora o calle para siempre. Luego de un silencio, se escucha una voz femenina que dice: yo me opongo. La persona que lo está casando pregunta: ¿por qué? La voz femenina que se opuso responde: él está casado conmigo y producto de ese matrimonio hay 2 niños que los tengo presentes. El acusado se pone de todo color al ser descubierto y, a más de quedar con vergüenza, debe enfrentar a la justicia. Hasta aquí nuestra clase por el día de hoy. ¿Qué noticias traerá Jonathan para Adonías? Próxima clase lo sabremos. No faltes, te esperamos. Oración final. Y para terminar nuestra clase por el día de hoy, oremos, niños. Señor Jesús, gracias por tu palabra que alimenta nuestra vida espiritual. Señor, gracias por tu promesa de estar con nosotros y gracias por la vida eterna. Gracias, Señor, por la familia que me has dado. Bendícela y bendice todas las familias que te honran con temor y temblor. Señor Jesús, bendice a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a nuestros hermanos en la fe y a los hogares necesitados. Señor, bendice a nuestros gobernantes y a nuestras autoridades. Gracias, Señor, por nuestra clase el día de hoy. Oramos en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Y llegó el momento de despedirnos. Gracias, niños. Que tengan una bendecida semana junto a la familia. Y no olvides, el próximo domingo, si Dios lo permite, te espero aquí, en nuestra escuela bíblica dominical. Buenos días, Señor Jesús. No faltes.
¿Quieres ir, ardillita? ¿A dónde? A la escuela. ¿Qué escuela? A la escuela dominical. Vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Oh, qué gozo y felicidad en la clase se sentirá. ¿Quién irá? ¿Y quién más? Pues vamos todos a aprender. Pues vamos todos a aprender. Síguenos en YouTube, Tío Henry EBD. Dios te bendiga.